Vamos a hablar con alguien que le gusta el cine, que, que es licenciada en esta temática. Vamos en esta mañana a hablar con Marcela Bagni. Ella es licenciada en realización de audiovisuales, documental y de editorial, y armó por decir así, un film sobre lo que son los talleres Pérez, su historia, su gente, además de la realización de otras audiovisuales. Así que Marcela, Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias en esta mañana por este espacio de poder hablar con usted y que nos cuente de qué se trata esta filmación y qué es lo que sintió y todo lo que tiene que ver con la gente de los talleres Pérez. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, muy claro, Marcela. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, a ver, vamos a contar un poquito, ¿no? Esto es un mediometraje que se realizó de forma autónoma, ¿no? Porque esto se hizo todo a pulmón, sin apoyo, quiero decir, del Inca. Esto es una película independiente. Se llama El Gigante de los Sueños. No es casual el título. El gigante tiene que ver con los talleres ferroviarios de reparaciones de locomotoras y de máquinas que funcionaba en la ciudad de Pérez, muy cerquita de Rosario. Este taller, que era enorme, pues estamos hablando de 28 hectáreas aproximadamente, un poquito más, fueron los más grandes de Sudamérica, ¿sí? Yo soy de allá, de la ciudad de Pérez. Estoy viviendo en Cava hace muchos años. Empecé como actriz, como docente universitaria y demás. Pero estando acá, haciendo otros trabajos, otros documentales y demás, en algún momento empecé a trabajar con la inmigración y demás, y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y no sé cómo salió esta historia de una máquina, una locomotora perdida en el tiempo, fuera del tiempo, con un personaje que viajara por los pueblos ferroviarios. Y, bueno, se fue dando forma. Esto estoy hablando de 13 años atrás, 14 más o menos. Es un largo proceso. Y estando acá, en Cava, descubrí que los talleres de donde yo había nacido y por donde había pasado muchas veces en mi vida, habían tenido una trascendencia muy grande, pero obviamente que para mí, que era un lugar habitué, era algo cotidiano en la vida de los pueblerinos de Pérez. Yo no sabía de qué estábamos hablando, de qué eran. Solo tuve la dimensión cuando empecé a investigar sobre el sistema ferroviario. Y la verdad que la sorpresa fue extraordinaria, ¿no? Porque uno no sabía cuando estaba ahí por dónde estaba caminando, por dónde estaba pasando. Así que bueno, en algún momento decidí contar la historia. Hay un dicho antiguo que dice: si no lo contás ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo se va a hacer? Si no sos vos, ¿quién? Y bueno, tomé la posta de adentrarme en la historia ferroviaria, en la historia de los talleres, y hacerme cargo de contar de alguna manera a través del film y del arte, unir
historia, arte, sociología, de alguna manera, pues son muchas cosas. Una historia que no se conoce y que generalmente, si hablamos del sistema ferroviario, mucha gente joven no tiene idea de qué estamos hablando, ¿no? El film, cuando uno habla de los talleres, en realidad es un ícono de lo que pasó, en todo caso, en todo el sistema ferroviario. Se centra en los talleres de Pérez, pero de alguna manera a través de los talleres intenté contar un poco toda la historia ferroviaria, ¿no? Así que, bueno, esto es un documental, pero es un docuficción. Yo como artista me parece siempre que añadir un poco de actuación, de parte ficcional, le suma al relato, porque son muy interesantes las imágenes, los lugares, los reportajes y demás. Pero cuando uno pone a un personaje, por ejemplo, el hombre de azul, el que recorre en silencio, buscando un lugar que ya no existe, como en una realidad fuera de tiempo, ¿no? A través del silencio, de las miradas, de sus pausas, de sus preguntas internas, creo que llega más a la gente, al espectador, esos silencios, esas miradas de ausencia, de no entender, es como, sin contar nada, mostrar lo que se siente y lo que sintieron esos casi 3.000 obreros que quedaron de golpe sin nada, ¿no? Como pasó en muchas ciudades, en muchos pueblos de todo el país. Así que por ahí un poquito para adentrar a la gente y contar un poquito de qué se trata el film. Marcela, ¿y qué le dejó la realización de este film desde lo personal y desde lo pasional o cultural? Bueno, tendríamos que hablar una hora para poder explicar todo esto. Primero, un reencuentro muy grande con mi propia historia, con el pasado de un país entero, con una realidad tal vez oculta, no contada, silenciada, y bueno, y de alguna manera también tratar de hacer un homenaje a mis ancestros, sean mis abuelos, mis tíos, mi padre, que como ingeniero mecánico cuando era más joven trabajó también allí en los talleres, mi tío, que trabajaba en la parte eléctrica para sostener todo el taller, que era enorme, que cuenta en la película que por 43 años exactos que trabajó, desde los 17 años, nunca llegó tarde un solo día, en 43 años. Recuperar ese orgullo, ¿no? Esa dignidad del obrero, del operario ferroviario, del esfuerzo que hacían, porque eran trabajos forzados, fuertes, con incluso riesgos, porque hubo muchos accidentes también. Todo lo que tiene que ver con las vías, con las máquinas y demás, es un tema donde hay riesgos. Entonces, si ellos no ponían pasión en el trabajo,
si no lo hacían con amor, con responsabilidad, esto hubiera sido imposible. Ellos fueron de alguna manera grandes constructores del futuro del país, del progreso del país. Entonces es como que fue muy emotivo para mí, fue muy emocionante. Durante algunos años o algún tiempo cuando no encontraba recursos, no encontraba medios, yo escuchaba la voz de mis abuelos que me decían: nena, seguí para adelante, si no lo haces vos, ¿quién va a contar nuestra historia? Así que ellos estuvieron muy... Te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Pensaba en ellos, porque ellos, de alguna manera, la película es una película de amor, literalmente, y es una película de sueños. Por eso es el gigante de los sueños. La cantidad de sueños que tenían esos nonos que vinieron acá a poner el hombro, a hacer un país grande, a luchar por una vida mejor, para darle un futuro a sus hijos, para que sus hijos pudieran estudiar, progresar, desarrollarse. Entonces, es amor profundo al trabajo, a la familia, al lugar, a la tierra, ¿no? Y de alguna manera una película de amor también desde los que construimos la película, porque la mayoría trabajó todo ad honorem, si no era imposible, y se enamoraron de la historia, de lo que estábamos investigando, de lo que descubríamos, de la magia de los lugares que visitábamos, y también del dolor profundo, enorme, de la cantidad de gente que se quedó sin trabajo y tuvo que dejar su lugar, o familias que se tuvieron que separar, o pueblos que quedaron literalmente a la deriva, muertos, con historias de vida de gente que se enfermó de angustia y se murió, gente que la peleó hasta último momento. Pero bueno, todo esto tiene que ver con una realidad de un país, con una realidad y con una historia que nos pertenece, que está en nuestro ADN, y que por suerte también, esto hay que decirlo, se están recuperando muchos ramales, tanto sea a Mar del Plata, a Cuyo, al sur, al norte, distintos ramales en zonas más pequeñas, regionales, ¿no? Porque estamos hablando de que el tren, y el tren de fomento sobre todo, conectaba lugares totalmente remotos, ¿sí?, con ciudades importantes, para justamente generar progreso. Desde lo cultural, desde poder, gente que podía trabajar en otro lugar, podía estudiar, podía desarrollarse, podía generar esta cosa de intercambio regional, cultural, económico. Digo, fue muy, muy importante. Y tampoco es casual que en algún momento se haya buscado la forma de desmantelar el sistema ferroviario, que eso es muy importante remarcarlo, porque fue un proceso no de un día para otro, ¿no? Fue de a poco, se fue socavando para vaciar el sistema ferroviario, ¿no? Eso es un poco... Y lo que me quedó a mí fue entender y comprender que el pasado habita en nosotros. Somos lo que somos hoy. Yo, esto es mi postura, pero creo que
lo podemos compartir muchas personas si lo pensamos. Uno no sale de la nada. Es lo que es gracias a sus vivencias, a las vivencias de sus padres, de sus ancestros. Pertenece a una comunidad, a una región, a una cultura, crece en una sociedad con determinados valores, con determinado idioma. Entonces, no venimos de la nada. Somos lo que somos por todo lo que vivimos y todo lo que vivieron las personas que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Esto es un poco un poquito de todo lo que me pasó y lo que me pasa con el film. Marcela, creo que hay partes del relato y de lo que fue escenas como el señor que cuando está haciendo la filmación se larga a llorar. Creo que quien puede ver el mediometraje va a sentir un poco en la piel esta vivencia que nos está contando. Claro, bueno, ojalá eso pase, y ha pasado cuando la pude presentar una sola vez porque la pandemia la verdad que nos complicó muchísimo. La película fue declarada de interés provincial por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, y comenzábamos toda una recorrida por la provincia y la pandemia nos hizo, que eso fuera imposible porque se tuvo que cerrar todo. Así que ese hombre de azul que lleva el overol de los obreros, imagínate que en ese momento cuando sonaba una alarma, un timbre, un llamado a llegar a los talleres, era una marea de casi 3.000 personas, hombres, todos de azul, bajando de los trenes, en bicicleta, caminando por toda la ciudad hacia los talleres. Entonces, ese hombre de azul de alguna manera encarna, en todo el film va pasando por distintos momentos lo que sintieron y vivieron esos operarios que dieron toda su vida. Algunos eran sus padres, después sus hijos, después los nietos, y todos habían trabajado y se habían formado, preparado, porque estamos hablando de que acá había sistemáticamente exámenes para que se prepararan, para que aprendieran más. O sea, en una época había escuelas puntuales donde se preparaban, una universidad donde se preparaban para trabajar en el sistema ferroviario. Entonces toda esa gente creció, se desarrolló, pudo armar sus casas. En Pérez se pudo hacer una cooperativa ferroviaria, un banquito ferroviario, un hospital ferroviario, o sea, una comunidad entera que trabajaba en función de sostener la estructura de todo ese taller, ¿verdad? Entonces, este hombre de azul encarna la vivencia en la piel, ¿no? En su propia piel. Sí, me pasó que en un momento él estaba tan emocionado, tan conmovido, que se puso a llorar en los portones cerrados del taller, de los talleres. Y bueno, yo pedía que la película no fuera hacia abajo, quería que tuviera una mirada esperanzadora, de que hay cosas que se pueden recuperar, hay cosas que se pueden hacer, que los pueblos pueden y tienen las herramientas como para pelear
levantar la voz, pedir, Marcela, luchar por lo que quiere y por un sistema de comunicación, de relaciones. Marcela, mejor. Sí. Se nos termina el bloque, lamentablemente tenemos que entregar el programa, hay muchísimo para hablar y realmente creo que es apasionante. Se nos termina el programa, le queremos agradecer desde Vías Argentinas Radio el tiempo, la disposición y habernos contado de qué se trata este film, que donde podamos lo vamos a difundir para que lleguen a todos aquellos que les apasiona la historia ferroviaria. Yo les quería dejar los datos de dónde se pueden comunicar conmigo, porque el film, la idea es que vaya por todos los pueblos, ¿sí? O escuelas. Esto lo pueden buscar en Facebook, El Gigante de los Sueños, y ahí me pueden dejar un mensaje, contactar, y si no, me mandan un mensaje por celular, por WhatsApp, quien quiera, de una ciudad, de donde quieran. Mi teléfono es 011 porque es de Cava, 15 41 42 7772. ¿Sí? Ahí me pueden llamar, preguntar, consultar lo que necesiten. Bueno, perfecto. Realmente agradecido por difundir eso que fue el ferrocarril y que de a poquito va creciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana y será hasta el próximo programa de Vías Argentinas Radio por Nacional Bahía Blanca. Daniel Franco, hasta el próximo programa.